Hola, mi nombre es Paola Pérez Siles, soy estudiante de la licenciatura en estomatología y les voy a hablar sobre el pie diabético. Según la OMS, el pie diabético es una infección o destrucción de los tejidos, puede ser desde lo más superficial hasta lo más profundo. Se relaciona con alteraciones neurológicas, además de que el principal factor es la hiperglucemia. Existen 4 tipos de diabetes: la diabetes mellitus tipo 1, que consiste en que nuestro sistema inmune ataca y destruye las células beta del páncreas. Se da mayormente en niños y jóvenes y necesitan insulina de por vida, aunque también se puede dar en adultos. La diabetes mellitus tipo 2 es la resistencia a la insulina, es cuando no cuento con el receptor de glucosa, y esta se da en adultos. La diabetes mellitus tipo 3, también conocida como MODY, es cuando un factor externo ataca al páncreas y no hay insulina. Y la diabetes tipo 4, también conocida como gestacional, se da en embarazadas que han fumado, que tienen sobrepeso, que rebasan los 35 años o que han tomado y que en su anterior embarazo el bebé pesó más de 4 kilos. La prevalencia de la enfermedad sobre el pie diabético en México es que se obtuvo un promedio entre los 60 años con un 47%. Del sexo masculino se contó del 52.8% con diabetes mellitus de evolución y más del 40% con heridas de lesión, y el 27.2% cuenta con hiperglucemia, el 70% con úlcera neuropática, el 48% con necesidad de atención secundaria y necrotomía. La prevalencia más alta en el pie diabético la tiene Norteamérica con el 13%, seguida de África con un 7.2%, Asia con 5.5% y Europa con un 5.2%. España está en la media con 6.4%, Islandia con 0.9% y el más alto es México con 20%. Fisiopatología del pie diabético. Principalmente es la neuropatía diabética, que incluye la pérdida motora, la desensibilidad y la afección autónoma. Esto quiere decir que el paciente tiene pérdida de sensibilidad al dolor, temperatura y presión, además de la atrofia muscular y deformidades en los pies, como dedos en garra. Alteran la distribución de la presión en la planta del pie, lo que favorece la formación de úlceras, además de que presenta disminución de la sudoración, por lo que tiene piel seca y agrietada, facilitando infecciones. Altera la cicatrización y respuesta inmunológica, y aumenta el riesgo de necrosis y gangrena. Métodos de diagnóstico. Principalmente la historia clínica y el examen físico, que consiste en el tiempo de evolución de la diabetes, el control glucémico, los cambios en la piel, búsqueda de úlceras o infecciones. Como número 2 tenemos la evaluación de la neuropatía periférica, que es donde se hacen pruebas para detectar la neuropatía sensorial, es decir, evaluar la sensibilidad al dolor o la sensibilidad térmica. También tenemos la evaluación vascular, que es la relación entre la presión arterial en el tobillo y en el brazo, evaluar el flujo sanguíneo en las extremidades. Esta prueba es más que nada para una enfermedad arterial periférica. Y también está el diagnóstico de infecciones, que se toma el cultivo de heridas, el hemograma, radiografías del pie o resonancias magnéticas. Manifestaciones clínicas. El principal síntoma es la falta de circulación. Puedes sentir hormigueo, ardor o dolor en los pies. Incluso pierdes sensibilidad. No tienes la capacidad para sentir bien el frío o el calor, además de que hay cambios en las formas de los pies, aparición de úlceras o frialdad o palidez del pie. Incluso puedes presentar pie de Charcot.
Un paciente diabético puede presentar también manifestaciones bucales, como aliento cetónico, atrofia de la mucosa bucal, depapilación del dorso de la lengua, candidiasis, inflamación de encías, incluso el sangrado, estomatitis, falta de saliva, pérdida de dientes, enfermedades periodontales. Esto a veces es causado incluso por los medicamentos que el paciente toma. El tratamiento para un paciente diabético consiste en el control glucémico, aplicar hipoglucemiantes orales, administrarse insulina dependiendo del tipo de diabetes, uso de sulfonilureas y metformina, hacer ejercicio, una revisión periódica, en este caso de rutina, abandono del hábito de fumar y además el paciente tiene derecho a información confiable. Consideraciones en odontología o que el odontólogo tiene hacia el paciente diabético, principalmente una evaluación previa al tratamiento, que es revisar su historia clínica detallada, donde maneja el tipo de diabetes y su tiempo de evolución, sus estudios de laboratorio, que nos va a dar el control glucémico, el uso de medicamentos o presencia de complicaciones. Además, es importante confirmar los niveles de glucosa antes del procedimiento. Es muy importante preguntar su estilo de vida y el manejo preventivo que lleva. Es recomendable citar a los pacientes por la mañana, ya que sus niveles de glucosa son más estables, y si lo citas por la tarde, tienes que revisar que los niveles de glucosa sigan siendo estables, aunque es más recomendable en la mañana. Debes decidir si vas a atender en el consultorio o en un medio hospitalario. Eso dependerá del riesgo que pueda presentar el paciente. El pronóstico del paciente, sea favorable o no, es esencial determinar la situación arterial de la extremidad. Es muy importante llevar un buen diagnóstico y tratamiento precoz, ya que puede darnos una peor ulceración, incluso tener que amputar la extremidad en caso de gangrena. Los factores que alteran el pronóstico es la infección, úlceras, angiopatía, el control de la glucosa esté muy elevado, la edad, la isquemia, incluso la insuficiencia renal, y más sobre el sexo masculino. A continuación les voy a presentar un caso clínico. Es un paciente de 53 años, género masculino, con diabetes mellitus tipo 2, es controlado. Su caso empezó con una ampolla en el dedo gordo por tanto caminar. Tenía una textura dura, a lo cual acudió al médico. La primera asistencia fue al ISEM, donde solo hicieron limpieza y quitaron el tejido en mal estado, pero no le mandaron ningún tipo de medicamento. La segunda asistencia fue al médico general, donde mandó medicamentos los cuales el paciente desconoce su función y el nombre. Presentó manifestaciones bucales como inflamación de encías y sangrado, serostomía y caries. Las principales manifestaciones clínicas que presentó fue la inflamación, dolor, cambio de coloración y tejido en mal estado. La tercera asistencia médica fue en una clínica privada, como nombre lleva, Medicina Clínica de Heridas y Pie Diabético. Fue diagnosticado con pie diabético con úlcera. Se le realizaron estudios de laboratorio para saber los valores de la glucosa, hemoglobina, examen general de orina y la calorimetría. Lo primero que se realizó fue revisar sus estudios de laboratorio y se tomó su glucosa. Se realizó una inspección de la úlcera, hubo una valoración con pulsos débiles y se valoró sobre la escala de Wi-Fi-Pedis, por lo que fue de grado 1, ya que solo había afectado al tejido y se descartó la posibilidad de amputación. Posteriormente se tomó una muestra para cultivo, ya que el paciente presentaba infección con un poco de pus amarilla, era líquida con un olor leve.
Previo a esto, se hizo un desbridamiento para quitar el tejido dañado, se realizó una limpieza con los antisépticos adecuados y se le recetaron antibióticos como metformina y la limepirida para controlar el azúcar. La metformina es de 850 miligramos, la cual la tenía que tomar cada 12 horas, y la limepirida es de 2 miligramos y era tomar cada 12 horas. Esto le controlaba la glucosa. Se le mandó levofloxacino, clindamicina en gel y tabletas para la infección, sulfadiazine de plata, doxilina, diosmina, furosemide y clopidogrel, que eran unos geles que se le aplicaban donde se había hecho la limpieza, que era donde estaba la úlcera. Después de esta cita se comenzaron a aplicar apocitos hidrocoloides para la cicatrización y regeneración de la piel. Como pronóstico fue un tratamiento con éxito, ya que se retiró el tejido dañado, además de que se pudo controlar la infección que presentaba para evitar la amputación, además de que el tejido comenzó a regenerarse, dando como resultado una buena cicatrización. Mi paciente es controlado, por lo que tiene una hemoglobina normal de 6 a 6.5%. En este porcentaje se le pueden realizar todos los procedimientos odontológicos, pero cuando mi paciente no toma el medicamento se eleva al 7%. En este caso no se le pueden realizar cirugías. Y tiene una glucosa en ayuno, siendo controlado, de 100 miligramos por decilitro. 2 horas después de comer presenta de 140 a 150 miligramos por decilitro, y cuando mi paciente no toma medicamento se eleva a 170 miligramos por decilitro. A continuación les muestro unas imágenes. Esta fue la tercera asistencia médica, que en la primera consulta que tuvo se le realizó limpiezas, una muestra de cultivo, se hicieron pruebas de sensibilidad, además para descartar la amputación del pie. Se le recetaron antibióticos para atacar la infección. En la segunda consulta, el tejido ya había cerrado, aunque se veía con una textura un tanto dura, color amarilla, y la profundidad ya no era tan elevada como la de la primera consulta. En la tercera consulta se puede observar que la úlcera ya ha cerrado, ya no hay tejido dañado como tal, y pues gracias a que el paciente es controlado tuvo una muy buena cicatrización, además de que cabe recalcar que él se hacía lavados con un jabón neutro, se aplicaba los geles que se habían mandado, se tomaba el medicamento para poder controlar la glucosa. Además, en cada consulta se realizaron limpiezas de la zona afectada. Y hasta la cuarta consulta el paciente fue dado de alta, aunque cada mes va a la clínica a revisión de rutina. Eso sería todo. Gracias.